Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Este es el tercer mensaje de una serie que ha tratado, o que más bien yo le he puesto como título, el verdadero evangelio. Primera Corintios 1, 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, versículo 30 dice: mas por Él, por Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas por Él, se refería a Dios. El verdadero evangelio, como hemos estado viendo, meditando, presenta la persona sin igual, sin comparación de Cristo. Aquel que es poder de Dios, aquel que es justicia de Dios y que ha venido a revelar la justicia de Dios, como lo leíamos también en este pasaje en 1 Corintios, y también como en otra oportunidad lo veíamos en aquella profecía del profeta Jeremías, llamándole aquel renuevo de justicia de Dios a aquel que se había de levantar entre el pueblo de Israel como el Mesías. Hoy día quisiera que pudiéramos pensar en cuál es la relación y la reacción que debiese tener el hombre al verse confrontado al Evangelio. ¿Cuál es la relación y la reacción que el hombre debiese tener frente al Evangelio? Es decir, como hemos dicho, frente a Cristo, porque el Evangelio no es otra cosa y no habla de otra cosa sino acerca de Cristo. Para ir avanzando, acompáñeme a Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La reacción y la relación que el hombre natural, debiese tener frente al Evangelio, debiese tener al verse confrontado con el Evangelio, es obedecer. La palabra de Dios declara que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda. No es una opción. El hombre debe obedecer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Que se arrepienta. Y de ahí, cuando se predica el Evangelio, nosotros hablamos y no podemos dejar de hablar del pecado, porque es la razón por la cual todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse, a causa de sus pecados, que, como hoy día recordamos, fue entregado el Señor Jesucristo para ser crucificado, a causa de esos pecados que Dios cargó sobre Él. A causa de esos pecados, el hombre debe obedecer y arrepentirse como Dios lo manda, como Dios lo ordena. Cuando hablamos del Evangelio, no hablamos, como muchas veces de mala manera se enseña, de un ofrecimiento. No es que Dios está ofreciendo algo y que el hombre ve si lo recibe o no lo recibe.
Dios está ordenando algo, Dios está dando un mandamiento. Y el hombre debe ser obedecido. ¿Sabe cuál es la decisión del hombre? La decisión del hombre está en si va a obedecer a Dios o no lo va a hacer. Esa es la decisión del hombre. Y por cierto, con consecuencias positivas para aquellos que obedecen y desastrosas para aquellos que no obedecen. Pero el Evangelio no es un ofrecimiento que está ahí para que, bueno, es tu decisión, tú ves si lo quieres hacer o no. Si no lo haces, bueno, Dios te va a castigar. Eso no es el Evangelio. Dios dice claramente, como hemos leído, que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y a que crean en aquel Evangelio, a que crean en Cristo, de quien habla el Evangelio. No sé si recuerdan el pasaje que hemos tenido como base para estos estudios, que está ahí en Romanos. Quiero que dejen su dedito ahí en Hechos 17, 30 y 31, pero que con el dedito ahí me acompañen a Romanos, el capítulo 1. Yo me asombraba, pero uno no debiese asombrar al ver la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa. Entonces no debiese asombrarnos, porque es algo que proviene de Dios. Debiésemos estar siempre como maravillados al ir a la Escritura. Pero yo veía y me llamaba gratamente la atención que en dos pasajes que pudieran verse bastante separados y que no tienen nada que ver, hay tantas similitudes. El pasaje con el cual hemos tomado como base para estos estudios es el capítulo 1, versículo 16. Recuerden no sacar sus deditos de ahí donde acabamos de leer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Veíamos ahí en 1 Corintios que Cristo es poder de Dios, ¿cierto? Por eso decíamos que Cristo es el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios, y hemos visto también que Cristo, se habla en las Escrituras que Él es la justicia de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje con el cual comenzó mi inquietud por desarrollar este tema del verdadero Evangelio, al leer el capítulo 17 de Hechos, versículo 30 y 31, no dejaba de encontrar yo similitudes y palabras que se repetían en ambos pasajes. Y claro, ambos hablan del Evangelio. Aquí en Romanos lo presenta de esta manera y en Hechos dice que Dios manda a los hombres, que el Evangelio es un mandamiento, como hemos dicho. Dice, primera similitud que yo encontré, Dios, o primera palabra que se encuentra en ambas. Dios dice en el versículo 30 de Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, Dios manda. En el capítulo 1, versículo 16 de Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Segunda semejanza que encontraba, todos los hombres. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. Y aquí dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Después habla de la justicia. En el Evangelio la justicia de Dios se revela ahí en Romanos. En Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fe.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Poder, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Parece que me equivoqué porque no veo la palabra poder ahí en Hechos 17, 30, 31. Pero ¿estará el poder ahí en esos versículos? No está la palabra, pero ¿estará el poder de Dios? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, ¿qué dice después? Con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo se levantó victorioso al tercer día. Dios le resucitó de entre los muertos con poder, con el poder de Dios. Y la última, Cristo. Bueno, dice en Hechos 17, 30, 31, dice, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? Cristo. ¿Dónde está Cristo ahí? Romano. Bueno, es lo que decíamos al comienzo. El Evangelio es poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Cristo, justicia de Dios. El Evangelio en sí, hermanos, no es una decisión de aceptarlo o no aceptarlo, como hemos dicho. De creerlo o no creerlo. Usted decide. Cuando presentemos el Evangelio, mencionémosle a la gente que Dios le manda que se arrepienta. ¿Sabe? Yo leía con la clase de los niños, hemos estado estudiando los libros del Antiguo Testamento, la vida de Moisés, y uno se da cuenta que uno de los pecados que Dios más aborrecía era que no le creyeran. Y Dios le reprochaba su incredulidad. Y en Apocalipsis también dice que los incrédulos tampoco entrarán al reino de los cielos. Dios manda que se arrepientan y Dios manda que le crean. No es, insisto, no es una oferta esto, no es algo que poco menos tan distorsionado a veces se presente, que es como algo que se tira hacia arriba y el que quiere lo agarra, lo toma y el que no quiere no. No, el Evangelio es algo maravilloso donde se manifiesta el poder de Dios, donde se manifiesta y se revela la justicia de Dios, donde, como hemos también visto, se manifiesta y se expresa la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Todo esto en una persona, en Cristo. Obediencia a aquel mandato de arrepentirse. Las personas allá afuera, hermanos, deben saber que el solo acto de no creer en el Evangelio ya es una desobediencia. Las personas allá afuera deben saber que Dios les manda, no es una opción, Dios les manda que se arrepientan. Claro, Dios ha dado libertad para que el hombre le acepte, le obedezca o no le obedezca. Dios no obliga a obedecer. No creó el robot que van a hacer lo que Él dice. Ha dado esa libertad, pero es un mandamiento que Él ha entregado también. De arrepentirse y creer en el Evangelio. Dice, entonces, esta es la relación y la reacción que el hombre natural debiese tener en cuanto al Evangelio. Pero ¿qué hay de los creyentes? ¿Qué hay de los hijos de Dios? ¿Qué hay de aquellos hombres nuevos que en un momento determinado de sus vidas obedecieron al Evangelio arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él? ¿Qué hay de aquellos hombres? ¿Qué hay de nosotros, hermanos, los que estamos hoy día acá? ¿Cuál es la relación, la reacción que debiésemos tener frente al Evangelio? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el Evangelio?
Pregunta, ¿el que ya ha obedecido no necesita seguir haciéndolo? Si usted obedeció al Evangelio, ¿no necesita obedecer más al Evangelio? Hemos estado también estudiando en los días martes, en la reunión de oración. Un hijo de Dios se relaciona permanentemente con el Evangelio. Parte su relación en el día en que lo obedeció, pero continúa durante toda su vida, una vida de obediencia al Evangelio. Porque, hermano, ¿quién es el Evangelio? ¿De quién nos habla el Evangelio? De Cristo. 2 Corintios, y con esto terminamos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí le está hablando a los creyentes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, otra vez, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Evangelio no es para los inconversos nomás. El Evangelio es para los creyentes. Una relación de por vida con el Evangelio. Una relación de por vida con aquel poder que se manifestó en Cristo. De hecho, la palabra de Dios nos declara que recibiréis poder. ¿Tienen los creyentes? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué será ese poder? Que me seréis testigos. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, estamos anunciando y estamos manifestando también el poder de Dios en eso. Obediencia al Evangelio para los creyentes. Existe una relación permanente. ¿Saben? A veces hay asambleas donde se predica el Evangelio y a veces se desaniman los hermanos cuando ven que en la predicación del Evangelio hay puros creyentes. Pero yo no veo nada malo en eso. Claro, el Evangelio es para que las personas puedan obedecerlo, creer el Evangelio, pero es una razón que el creyente tiene para estar agradecido. Repasar lo que es el Evangelio, de lo que habla el Evangelio, significa una inmensa razón de gratitud para nosotros como creyentes. Pensar en la persona de Cristo, pensar en el poder de Dios que se manifestó en Cristo mismo, en la justicia de Dios que fue revelada por Él, en la santidad y en todos los atributos de Dios manifestados en Cristo, porque como hemos visto, como también Marcelo lo mencionaba, Cristo es Dios. No dejemos de meditar en el Evangelio nosotros como creyentes, hermanos. No dejemos de meditar en las maravillas del Evangelio, en la grandeza del Evangelio.